Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos nuevamente a nuestras clases de psiquiatría de tercer año de medicina de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, Venezuela. Yo soy su profesor, Oscar Medina Ortiz. Yo soy psiquiatra. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la psiquiatría y de las enfermedades mentales. Por supuesto, no es una clase de historia de la psiquiatría ni de historia de la medicina. Así que, de manera muy general, en este espacio de tiempo que tenemos, vamos a ubicarnos un poco en cuanto a la historia de las enfermedades mentales, cómo han ido evolucionando a través del tiempo y cuál es la visión que se les ha otorgado durante todo este trayecto. Entonces, espero que la disfruten, espero que sea entretenida y comencemos. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que cuando a una persona se le dice o se le habla de psiquiatría, la primera imagen que se le puede venir a la cabeza es algo como esto. Hay estudiantes, en la última clase, un estudiante me dijo, cuando yo le comenté que, por ejemplo, en un trastorno de pánico, podían iniciar el tratamiento, pero deberían referirlo, derivarlo al psiquiatra, porque es el especialista encargado de esta patología, no lo es el internista ni es el pediatra, es el psiquiatra. Y me decía, sí, pero a los pacientes no les gusta cuando uno les dice, mire, yo creo que debería verle un psiquiatra. Estuvimos conversando al respecto, porque es que las personas probablemente la imagen que se le viene a la cabeza es esto es la psiquiatría, la locura, este espectáculo, muy bien, de personas que están con una pérdida del contacto de la realidad y que se encuentran de manera agresiva. Sin embargo, esa no es toda la verdad. Es cierto que puede haber una parte de la psiquiatría que se encarga del estudio y tratamiento de este tipo de enfermedades, pero esta no es toda la realidad. Cuando hablamos de psiquiatría, nos tenemos que ubicar en el contexto de la mente, del cerebro, de las emociones. Eh, Etimológicamente, psique significa alma y el resto es estudio, ciencia, muy bien, tratado. Así que sería algo así como el estudio o el tratado del alma. Pero con el tiempo eso ha ido cambiando. Con el tiempo ha ido cambiando y se le ha otorgado pues que sea el estudio de las enfermedades mentales. No solamente el estudio, la prevención, tratamiento, rehabilitación de las personas con enfermedades mentales. Pero lo que sí está claro es que la psiquiatría es una ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades que están en el cerebro o que vienen del cerebro, pero que por supuesto afectan el alma, afectan las emociones, afectan los sentimientos, afectan la conducta. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, esto es en realidad lo que podríamos considerar un psiquiatra de hoy en día. Ustedes pueden conseguir personajes de todo tipo, pueden conseguir, digamos, psiquiatras médicos excéntricos, médicos con ciertas tendencias, pero bueno, al final de cuentas, recordemos que el psiquiatra, lo primero que tenemos que tener claro es que el psiquiatra es un médico, ¿no? Esta es una fotografía, este es un consultorio que está ubicado en el Hospital Gregorio Marañón de la ciudad de Madrid, en España. El personaje que ven ustedes aquí es el doctor Celso Arango, con quien tuve la oportunidad de trabajar durante unos cuantos años allí en ese hospital. Y es la imagen propia del psiquiatra actual. Hay que irse, digamos, actualizando. Eso no significa que no respetemos a aquellos colegas, bueno, que tienen una, como ya lo comenté, personalidad muy típica y muy propia, muy bien, y en su consulta tienen un diván o tienen, digamos, imágenes extrañas que invitan a la relajación, o etcétera. Pero este es el consultorio de un hospital. Muy bien, y aquí pues se hace una consulta médica como tal. Así que
como ya hemos visto, la psiquiatría tiene que ver con el cerebro, con las enfermedades que se desencadenan o comienzan o tienen su origen en el cerebro. Así que hay dos ramas importantes de la medicina que se encargan de este camino. Dentro de ellas está la psiquiatría con las enfermedades mentales y está la neurología con el sistema nervioso. A veces se comparten patologías como por ejemplo las demencias o las demencias de tipo Alzheimer, por ejemplo, o la epilepsia, son compartidas en cierta medida por la psiquiatría y la neurología. Pero en un principio, pues, son especialidades, las dos son especialidades de la medicina. ¿Y por qué? ¿Y por qué sigo yo insistiendo en que son especialidades de la medicina? No lo digo de una manera litesca, oh, mire, es que el psiquiatra es médico. No, no. Lo estoy diciendo porque el psiquiatra forma parte de un conglomerado que habla un mismo idioma, muy bien, y para quien no lo tenga claro, el psiquiatra, antes de llegar a esa formación de psiquiatría, tuvo que hacer todos los años que se estudia en medicina, entró a quirófanos, atendió partos, muy bien, estudió medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia, todas estas cosas, hizo un año rural, donde debió pues resolverse él solo en la medicatura y por fin decidió. Dijo, bueno, yo voy a estudiar las enfermedades mentales. Muy bien, las enfermedades que comprometen al alma. Eso no significa, y fíjense lo importante de esto, ¿no? De psiqui, alma. Esto no significa que el médico que no va a ser psiquiatra debe olvidarse de esto que se llama alma o de lo que representa el alma, ¿sí me entienden? Lo que representa el alma, los sentimientos, el afecto, muy bien, el espíritu, las creencias. No se debe alejar de esta parte, como tampoco el psiquiatra debe alejarse del sistema nervioso y del componente orgánico del individuo. No podemos como psiquiatras solamente tratar el alma, se deben de tratar los dos componentes. Vamos a continuar. Se le atribuye a Johann Christian Rell en Alemania quien haya sido el que acuña este término de psiquiatría. Y hace muy poquito, en 1808, hace poco, bien, argumentó que la psiquiatría no solamente debería existir, bueno, como una rama de la medicina, ¿no? Una medicina psíquica, sino como una disciplina propia ejercida por médicos con una formación especializada. Es decir, que no debería ser simplemente una materia, una asignatura, sino que deberían los médicos especializarse para poder ejercerla. Muy bien, esta es pues una de sus fotografías, probablemente ejerciendo lo que se conocía como frenología, en lo cual, dependiendo de la estructura o de la forma que tenía la cabeza de un individuo, se podía determinar sus rasgos de personalidad. Así que, si llegamos a la definición de la psiquiatría, vuelvo a recordarles que vendría a ser algo como la rama de la medicina que se encarga de la prevención, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, ¿no? El diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de las enfermedades mentales. Así, así. Ya sabemos que las enfermedades mentales van a incluir todo lo que hemos hablado, pero esta sería la definición de psiquiatría. Pero esto ya comenzamos a darnos cuenta de que la psiquiatría involucra algunos aspectos que van un poco más allá de la simple medicina, ¿no? Del examen físico del paciente. Cuando digo la simple medicina me estoy refiriendo a que si bien se le enseña al médico que no va a ser psiquiatra, cirujano o traumatólogo, se le enseña que, caramba, que el individuo es un todo y que no podemos abandonar la parte espiritual. Es cierto que por razones de tiempo, de trabajo, etcétera, cada quien se va orientando
a ejercer una función más práctica dentro de la especialidad que le corresponde. ¿Mm? Pero entonces, fíjense, la psiquiatría es una rama, es una ciencia que tiene que ver con la historia de la persona, del paciente. La historia. Cuando en mis clases sigo insistiendo, ¿quiénes son los especialistas que tratan todo esto? La depresión, la ansiedad, las fobias, la esquizofrenia, etcétera. Es el psiquiatra. No es el internista, el ortopedista. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, bueno, lo digo porque en muchas ocasiones hemos visto, pues, intrusismos, por lo menos en Venezuela, pues, hemos visto médicos de otras especialidades que tratan este tipo de pacientes. Probablemente, pues, en pro de- del beneficio del paciente, no estoy diciendo que no, pero no hay un entrenamiento como tal. No hay un entrenamiento como tal, porque tiene que ver con la historia del paciente. No es solamente indicar un mensaje, perdón, indicar un tratamiento farmacológico y dar un mensaje de vecino. Olvídate de eso, ponte a pensar en otra cosa, debes ir a la playa, no pienses en eso, no pienses en eso. Eso pues nos da una idea del desconocimiento completo de lo que se estudia en esta ciencia. Muy bien, porque si eso fuera así, pues ese paciente no estaría allí, por supuesto. Entonces, tiene que ver con la patología médica general. Un psiquiatra es médico, por lo tanto, se ha estudiado, también conoce el libro Robbins-Gottrans de patología y conoce muchos otros libros, ¿verdad? El Harrison, etcétera, de medicina interna. Es decir, es un médico que, si bien ha pasado por todo esto, ahora se ha dedicado a la historia del paciente, al espíritu del paciente. Comparte con la neurología, muy bien, comparte con la neurología, que ya lo hemos hablado, y hay otra rama que aparece, que es la psicología, otra ciencia de mucha importancia, de mucha importancia, donde se le ha dado una connotación de que estudia más que todo la conducta de los individuos, ¿no? Pero sabemos nosotros que hay especialidades como la psicopatología, la psicología clínica, que ven pacientes, comprenden las enfermedades mentales, pero el abordaje terapéutico se basa mucho más hacia el área de la psicoterapia. Y ojo, no por ser psiquiatra se es experto en psicoterapia. Son estudios que muy probablemente tengan que profundizarse después de la especialidad. Y la sociología está en la búsqueda de elementos psicopatógenos ambientales, sociales, como, como el ambiente, la sociedad, la interacción de los seres humanos, bueno, podría tener relación con las enfermedades, en este caso, de origen o de componente mental. Muy bien. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a ver un poco, una historia. Laín Entralgo, médico español, por supuesto, hace esta división de las etapas históricas en cuanto a la psiquiatría. Habla de una era pretécnica, ¿no? Donde encontramos registros de cómo era el ejercicio de la medicina desde el punto de vista de la salud mental para los egipcios, para los griegos y los romanos, y luego todo lo que sigue adelante, ¿no? Y luego una era técnica, lo divide en una era pretécnica y en una era técnica que vamos a mirar eh, paso a paso. Bueno, muy bien. ¿Qué pasaba en la Edad Antigua? Fíjense, algo que es interesante. Si nosotros empezamos a mirar la historia de las enfermedades mentales que han existido toda la vida, desde que el ser humano es ser humano, pues lógicamente se van a relacionar con espíritus, con dioses, muy bien, que, bueno, al estar, digamos, ofendidos de alguna manera, podían producir en las personas algunos síntomas, muy bien, y estos síntomas se relacionaban con ellos. Nosotros vemos registros
interesantísimos. La Biblia, por ejemplo, está llena de registros interesantes que cualquiera podría considerar se trata de alucinaciones, delirios, etcétera. Muy bien, claro está que todos sabemos que la Biblia es un libro que hay que leerlo con un acto, con un gran acto de fe. Y por supuesto la fe pues da muchas explicaciones a este tipo de dolencias. Pero en Mesopotamia ya estaban los sacerdotes asipu que eh, trataban a los pacientes. Y al tratar a los pacientes ya ellos consideraban que, fíjense la imagen, consideraban que muchas de las enfermedades se encontraban en el cerebro, en el cerebro. Es decir, que no eran demonios, no eran demonios, era el cerebro, la forma como se veía la vida, que podían incluso heredarse. Ya todo esto se proponía en una edad antigua. Sin embargo, ¿quién era el causante de todo esto? Los demonios. Los demonios. Por supuesto que posteriormente, de lo que tenemos conocimiento, no la religión católica, no, ni el cristianismo, ni el catolicismo, no, sino un grupo de personas perversas que en nombre del catolicismo, de la religión católica, de Dios, etcétera, dominaron el mundo a través de unas falsas creencias de que los demonios eran quienes producían la enfermedad mental. Muy bien, y pues había que liberar al cuerpo, al ser humano, de este demonio. Y eran personas sumamente perversas y terribles que torturaban a la gente para poder sacar ese demonio, para que el cuerpo muriera libre del demonio. Pero esto, ¿ustedes creen que todavía los demonios no nos persiguen? ¿Todavía no hay pacientes o no hay creencias en nuestra sociedad en el siglo XXI de que probablemente un hijo esté embrujado o de que a alguien le hayan hecho un mal de ojo o cualquiera de estas creencias que hacen pensar que la persona tiene algún problema sobrenatural que hace que la enfermedad se manifieste? Durante principios del siglo pasado se han descubierto dos papiros, el papiro de Evers, el papiro de Edward Smith. Son papiros que llevan el nombre de las personas que los han comprado, pero describen muy bien, ¿no? Describen muy bien el procedimiento, eh, el tratamiento de las enfermedades. En el papiro de Edward Smith es más que todo, es un registro que se tiene de los egipcios, miren ustedes, 1500 años antes de Cristo. Nosotros tenemos 2000 después de Cristo ahora. Pues no es una gran diferencia. Esto, pero hacia atrás, ¿no? Ya ellos consideraban, este papiro de Edward Smith habla de las lesiones en batalla y cómo debían ser tratadas. Habla mucho de la anatomía. Ya ellos sabían que el corazón tenía vasos a donde llegaba la sangre. Por supuesto, los egipcios consideraban que por ahí también pasaban las lágrimas, la esperma, la linfa, todo, por esos vasos, ¿no? Y en el papiro de Evers, que es otro, que ya está traducido, y ustedes lo consiguen en Google, pueden conseguir la traducción, pueden conseguir la traducción de los dos papiros, eh, hablaba más que todo de la salud mental, de la necesidad de vivir una vida tranquila, de la necesidad de una buena alimentación, de no mortificarse para que esta salud estuviera presente. Pero sobre todo, que esto, las enfermedades mentales, no tenían nada que ver con los demonios, no tenían nada que ver con los espíritus, que eran enfermedades como lo eran también las enfermedades físicas. Perfecto. Eh, hablaba de todo esto, que la epilepsia no tenía nada de sagrado y que estaba en la cabeza de la persona. Así que ustedes ya ven que los egipcios tenían estas creencias, los médicos egipcios. Muy bien. Luego aparecen los griegos, muy bien, y los griegos también. Es una cultura
una civilización bastante avanzada en este aspecto, comienzan a estudiar las enfermedades mentales desde un punto de vista científico, ¿no? Dicen, no, ya va, qué demonios ni qué demonios, ¿no? Es decir, esto es, una persona tiene episodios de depresión, esto es depresión, eso está en el cerebro, tienen episodios de manía, eso está en el cerebro, se le olvidan las cosas, muy bien, hay una especie de demencia, así que todo esto vamos a mirarlo desde un punto de vista científico. ¿Dónde está? Ellos también, ellos consideraban que sí, que el centro de la persona estaba en el corazón. Los egipcios consideraban que estaba en el cerebro, pero ellos consideraban que estaba en el corazón. Todos conocemos y recordamos a Hipócrates. Muy bien, Hipócrates, un médico de mucha trayectoria en la vida griega, con su teoría de los humores, recuerden ustedes, la flema, las bilis, la sangre, y que ellos tenían que estar en pleno equilibrio, y que al perder el equilibrio aparecían las enfermedades, y que él lo separa, dice, hay dos tipos de patologías, la patología emocional, la patología de la mente, y la patología física. Muy bien, pero le da esta idea, este concepto, ¿no? De que las enfermedades mentales se producen por alteraciones de la mente. Muy bien. Y las personalidades tienen que ver con estos cuatro humores que plantea Hipócrates, ¿no? Dice que las personas flemáticas, o las personas que tienen predominio de bilis negra, de bilis amarilla, muy bien, presentan ciertos tipos de personalidad. Así que seguimos en este contexto de que nada de demonios. Muy bien. Platón propone una teoría mixta y dice, no, ya va. Las enfermedades tienen dos componentes, el componente físico y el componente emocional. Así que todas las enfermedades integran estos dos puntos de vista. Y todas las enfermedades van a necesitar entonces relajación, teatro, risa, tranquilidad. Ellos proponen en la Grecia, proponen unos hospitales en los cuales hoy podríamos considerar que se llaman spa. Muy bien, la persona se enfermaba, pero iba, después de ser tratado de su dolencia, llámese hipertensión, diabetes, la que sea, para ese entonces, ¿no? Eh, y bueno, eran sometidos a baños de importancia, relajación, masajes, muy bien, les cantaban, musicoterapia, muy bien, porque ellos consideraban, y Platón fue uno de los primeros que impulsó esto, de que esto contribuía a la salud de la persona. Así que estamos hoy en día, en el siglo XXI, con estos coaching, con estas terapias de relajación, muy bien, con estas dietas, como se llamen las dietas que aparecen cada día, ¿estamos descubriendo nosotros algo nuevo? No, esto ya estaba propuesto con los griegos. Muy bien, Roma invade Grecia y toma para sí muchas de sus historias, de sus dioses, muy bien, los va transformando, les da nombres romanos ahora, pero son equivalentes, por ejemplo, Dionisios, que era el dios de las festividades, ahora se llama Baco, el dios del vino, pero lo que quiero decir es que son equivalentes, ¿no? Y también heredan o integran o mezclan la medicina. La medicina. Estos conocimientos. Los romanos tenían algo muy importante, de lo que yo he escuchado y he visto por History Channel. Eh, ellos llegaban y conquistaban y le decían a la gente, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Quieren ser romanos o quieren ser esclavos, no? Decían, no, pues queremos ser romanos. Bueno, entonces van a adoptar nuestras costumbres. Eso es como si, digamos, algo imaginario, ¿no? Que viniera a Estados Unidos, nos invade y nos dice, bueno, ustedes quieren ser norteamericanos,
o quieren ser esclavos, ¿no? Dicen, no, yo quiero ser norteamericano, deme el pasaporte. Bueno, muy bien, pero como usted es norteamericano, ahora va a cumplir las leyes de Norteamérica, ¿no? Nada de corrupción, nada de robar, nada de las leyes para todo el mundo, no, no de que llegó un gobernador y yo soy el gobernador y aquí no, porque usted no sabe quién soy yo. Entonces, había que ajustarse, y los pueblos conquistados se ajustaban. Entonces, ellos llegan a Grecia y se nutren de todo, de sus dioses, de sus historias, de sus mitos, de sus leyendas y también de la medicina. Celso fue un romano que él dice, ya va, las enfermedades mentales, sí, hay que separarlas de las enfermedades orgánicas. Así que las enfermedades mentales son unas y las orgánicas son otras. Pero dentro de las mentales hay dos tipos. Esas que ocurren cuando la persona tiene fiebre. Bien, imagino que la fiebre en esa época sería muy frecuente. Cuando la persona tiene fiebre y comienza a delirar. Ese es un tipo de enfermedad, que sería una enfermedad orgánica. Muy bien, una enfermedad mental de origen orgánico. Y las que no son febriles, muy bien, que entonces son las otras enfermedades mentales, las que hoy llamaríamos funcionales, ¿no? Entonces las que se producen por una causa orgánica y las que no. Areteo también hace una distinción y dice, hay una enfermedad, ¿no? Hay una enfermedad que se caracteriza porque la persona durante un periodo de tiempo está muy alegre, muy eufórico, está con una gran manía y luego cae en una gran melancolía. Así que él siembra las bases de las primeras clasificaciones de los trastornos afectivos. ¿Mm? Y Galeno vuelve nuevamente a considerar lo que decía Celso, solamente que él era las que tenían fiebre y las que no. Y Galeno dice, hay trastornos psiquiátricos que son orgánicos y que son mentales. Orgánicos, no sé, producto de un tumor cerebral, la misma epilepsia que en Roma, recuerden que se le llamaba la enfermedad sagrada, y ellos dijeron, esto de sagrado no tiene absolutamente nada. Y durante mucho tiempo la epilepsia fue considerada más una enfermedad mental que una enfermedad orgánica. Muy bien. Eh, Así que él lo divide, dice, hay un grupo de enfermedades que son debidas a una génesis orgánica y hay otras que son debidas justamente a un problema mental, no tiene explicación orgánica. Y así seguimos hoy en día. Vamos avanzando de a poquito, pero seguimos igual. Hay un gran grupo orgánico y hay un gran grupo funcional. Luego viene algo interesante, el oscurantismo. Y todos estos avances, yo creo que es una etapa de la historia del hombre, del ser humano, en la cual se destruye todo lo que se conocía, todo lo que tenía una explicación de sentido común, de lógica, se oculta, se oscurece. Así que durante el oscurantismo se opone a todo esto, a que la información, a que la ciencia llegue a cualquier individuo. Y entonces aparecen estos personajes que dicen, no señor, la información es solo para nosotros. La Biblia está en latín y no se puede traducir, porque ningún otro puede conocer lo que dice la Biblia. Soy yo. Y yo digo lo que dice la Biblia, me tienen que creer. Entonces aparece esta posesión de la información. Y es cuando yo le digo a ustedes, jóvenes, siempre les he dicho en mis clases, no se queden con lo que yo digo. Vayan y lean y estudien y vean dos puntos de vista diferentes, ¿no? Los que concuerdan conmigo y los que no. Porque no se pueden quedar solamente allí. Ustedes no pueden ir a la clase de un profesor por mucho que les parezca que es una eminencia y quedarse solo con lo que ese profesor dice en clase o en una revista médica. Usted tiene que ir, interesante lo que dijo el profesor, voy a escribirlo aquí, y luego vaya y revise, porque el profesor puede estarle diciendo una mentira o no mentira. El profesor puede haberse equivocado, que es diferente, o el profesor puede estar dando una opinión personal, y eso probablemente difiere de la opinión personal suya. Y usted tiene que crearse su propia opinión personal. Por eso voy a aprovechar para decir,
Yo sé que decirle maestro a un profesor es un acto honorable. Decirle, él es mi maestro, es como decir, caramba, yo lo admiro. Pero yo estoy en contra de eso. Por eso a mí nadie me dice maestro, ¿no? Recuerde que maestro le decía Igor al doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Eh, Ustedes tienen que buscar su propio conocimiento y formar su propio punto de vista en base, ojo, en base a los argumentos verídicos que se dicen de un lado y de otro. Así que no pueden caer en el oscurantismo, no pueden caer en que sí, esto es así porque yo se lo escuché a un profesor. Muy bien, tienen que buscarlo ustedes. Pasemos adelante. Así que vuelve nuevamente y por lo menos en nuestra sociedad, digamos, las iglesias, sí, la iglesia católica, estas personas perversas que secuestran la iglesia, el cristianismo para ellos y dicen, ya va, yo soy el enviado divino y yo digo cómo son las cosas, ustedes siguen siendo ignorantes y esto es producto de los demonios. Las enfermedades mentales son producto de los demonios. ¿Y por qué atacan los demonios a estas pobres personas? Porque hay personas con esquizofrenia, porque no tienen fe, porque tienen, aquí dice, mire, dudas, desesperación, mentiras. El demonio logra entrar a ellos. Muy bien. Y como no tienen fe, entonces se enferman. Imagínense eso, ¿no? Entonces, yo yo soy quien los va a ustedes a proteger de todo esto. Y aparece la demonología, aparecen todas estas personas que vuelven nuevamente un gran paso atrás sobre los avances que se habían tenido en la Grecia, en la Roma. Mientras digamos, mientras la creencia católica era secuestrada por ciertos personajes que dominaron durante muchos siglos la historia de la medicina y la salud mental, en el mundo árabe no. El mundo árabe tenía otras religiones y ellos lograron avanzar, los médicos árabes, Avicena, etcétera, lograron avanzar todavía con la salud mental y ellos sí siguieron considerando que estas enfermedades mentales tenían que ver con el cerebro y tenían que ver con que la persona se relajara y estuviera tranquila y los tratamientos consistían en eso. Mientras que los tratamientos en las personas que ejercían la religión católica eran las torturas y las muertes, en las otras religiones, muy bien, eran, eh, por lo menos en el mundo árabe, era volver nuevamente a los spa, por decirlo de esta forma. Pero sigo diciendo, no tiene que ver con la religión como tal, sino con los hombres que asumen esa religión. Muy bien. Aparece esto. Vamos a tener una clase sobre el Maleus Maleficarum. Muy bien, la vamos a tener. Pero les doy un acercamiento. Durante los siglos XVI a XVIII, dos frailes, muy bien, ellos, aquí están, Heinrich Kramer y Johann Sprenger, con el apoyo del Papa de ese momento, proponen un libro para determinar cuáles eran las personas que estaban embrujadas por estos demonios y cuáles eran los tratamientos. Tratamientos no para sacar el demonio y que la persona quedara liberada, sino para que el demonio abandonara ese cuerpo y la persona pudiera morir en paz. Es decir, los quemaban. Al quemarlo purificaban el cuerpo para que pudiera entrar al cielo, pero no era que se iba a salvar. El que era acusado de brujería en esa época y con este manual, probablemente no se iba a salvar, téngalo por seguro. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los enfermos mentales, los que escuchaban voces, muy bien, los enfermos mentales, o las mujeres hermosas que el, digamos, el religioso que se sentía atraído por ellas decía, ¿cómo es posible que esa mujer me atraiga? ¿Ah? Si yo soy un hombre de Dios, esa mujer no me puede atraer. Yo no tengo ningún problema. El problema es de esa mujer que me embrujó.
Hoy en día sabemos que hay mujeres que embrujan a los hombres, pero ya eso tiene otra connotación y probablemente nadie las va a quemar en la hoguera, sino que muchos quieren llevársela y casarse con ella. Sigamos adelante. Aquí está digamos, una imagen de la época. Última ejecución por brujería en 1782. Hay registros de que la última ejecución fue de una mujer y su hija de 12 años o menor, cuyo, cuya acusación fue de que se había desatado una tormenta o habían desatado una tormenta por haberse quitado las medias. Y entonces, pues fue la última ejecución de la que se tiene un registro, porque luego esto, pues, no podía durar, bueno, duró 3 siglos, ¿no? Pudo haber durado más. Bueno, adelante. Pero bueno, durante ese tiempo también, eh, Juan Gilbert Joffre, muy bien, eh, eh, propone su otro lado, el lado bueno. Por eso les estoy comentando. No tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con las personas que en nombre de la religión, y eso todavía sigue existiendo, ¿o no? Personas en nombre de la religión, personas en nombre de la política, personas en nombre de los pobres. Muy bien, ¿o no? Entonces, bueno, funda el primer hospital psiquiátrico del mundo en Valencia, en 1409. Y dijo, no, estas personas tienen que ser tratadas con cierta dignidad y yo los voy a albergar en este asilo. Muy bien, en este asilo. Y dijo, no van a andar más en la calle, no son endemoniados, no son nada, vengan para acá. Afortunadamente, se salvaban de los inquisidores porque estaban aquí. Perfecto. Bueno, y en 1567 se formó el primer centro mental en el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo somos nosotros, en México. Bien, todos nosotros tenemos historias. Perú, México, Venezuela, Canadá. Muy bien, historias de cuando llegaron los conquistadores con sus creencias. A nosotros nos llegó, por supuesto, la religión católica y en otras partes pues llegarían otras religiones. Adelante. El padre de la psiquiatría moderna y primer psiquiatra, muy bien, se le considera a Juan Luis Vives. Perfecto. Como siempre lo he dicho, en esa época las personas que no tienen teléfono ni redes sociales ni nada de esto podían hacer muchas cosas. Pensador, humanista, filósofo, religioso español. En este caso puede ser que no tuvieran esposa, pero si tenían esposa e hijos, eran ellas quienes se encargaban de la casa, así que ellos tenían tiempo solamente para esto, ¿no? Para estudiar. Y pues, usted encuentra una serie de personajes que tienen 10 títulos, ¿no? Bien, ¿qué insiste? Insistió en que la enseñanza de la psiquiatría debía hacerse de acuerdo a la personalidad y naturaleza del alumno. Así que, bueno, a algunos alumnos les haré un examen fuerte, otros no. Lo que quiero decir es que eh, dependiendo de la personalidad suya, vamos a ver cómo podemos enseñarle. Es uno de los reformadores de la educación europea. Y hoy en día se habla mucho de esto, ¿no? De que si el alumno es más visual, auditivo, táctil, hay que enseñarle desde ese punto de vista. Creó varios escritos sobre pedagogía, muy bien, por ejemplo, la educación de la mujer cristiana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si la mujer hasta hace poco tampoco tenía alma. Muy bien. Es en un concilio ecuménico que se dice, vamos a otorgar el alma a la mujer. Sí, no es culpa de las religiones, pero deberían admitir que, caramba, mire, muchas personas cometieron errores antes, ¿no? Y en lugar de estar negando estas cosas, que son parte de la historia. Pero bueno, Juan Luis Vives es un pensador que se le considera uno de los primeros en hablar de la psiquiatría como tal. Bueno, muy bien, muy bien. Todo eso fue pasando. Afortunadamente, ese oscurantismo pasa y viene un despertar. Bien, recuerden que ahora no recuerdo el nombre, pero hubo un
escritor inglés que tradujo la Biblia del latín a su idioma, al inglés, para que, bueno, para que llegara, para que todo el mundo pudiera leerla. Y por supuesto la Inquisición lo quemó por eso, porque esa información no podía salir. Muy bien, esa información era de ellos. Recuerden que el que tiene el conocimiento tiene el poder, jóvenes, el poder. Ustedes en las redes sociales les llegan twitters y cosas que dicen, esto es cierto, increíble, yo no lo sabía. Y todo eso puede ser mentira. Muy bien, todo eso puede ser mentira. Así que el que tiene la información tiene el poder. Lo que llaman hoy mentira falsa, ¿no? Suena más bonito en inglés, ¿no? Fake news. Bueno, la ilustración fue un movimiento cultural, aparece nuevamente la luz. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual en Europa que se desarrolla a fines del siglo XVII. Recuerden que la Inquisición estuvo y el Maleum Maleficarum hasta el XVIII, pero ya en el XVII aparecen estos movimientos culturales y dicen, un momento, ya olvidémonos de estas cosas que nos están diciendo de que todo tiene que ser como ellos dicen. Nosotros también tenemos cierta cultura. Bien, vamos a manifestarla, a mostrarla. ¿Mm? Con la finalidad de que de disipar esas tinieblas mediante las luces de la razón. El ser humano siempre va hacia ese camino, hacia hacerse preguntas. Y las preguntas no pueden ser, las respuestas no pueden ser, es así porque yo lo digo. Muy bien, las respuestas no pueden ser, es así porque Dios, un ser supremo, nos dijo que era así. Muy bien, siempre el ser humano dice, bueno, puede ser, pero mientras yo no descubra por qué será así, pero yo tengo que buscar una explicación. Así que en el siglo XVIII o el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Salimos del oscurantismo. Pero esto es hace poquito, jóvenes. Sí, está bien, para ustedes son 300 años. Pero es que en la historia 300 años no es absolutamente nada. ¿Mm? Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. Probablemente fueron, por supuesto, que tendrían que ser personas de recursos económicos altos, que decían, ya va, las riquezas no las pueden tener solamente la iglesia y estos señores que tienen el dominio de los conocimientos. Yo también quiero tener poder, como sea, y dinero, pero allí va. Así que vamos nosotros con la ilustración y con las luces, la razón. Así que vuelve nuevamente, fíjense todo el tiempo que se perdió, vuelve nuevamente el pensamiento griego, el pensamiento romano, el pensamiento egipcio, todo el tiempo que se perdió. Y decimos, ya va, las enfermedades mentales son del demonio. No, señor, ¿qué nos dice el sentido común? Perfecto. Este es un cuadro de Goya. Recuerden ustedes que Goya fue un pintor español de mucho renombre. Cuando tengan la oportunidad de ir a Madrid, allí en el Museo del Prado, hay pinturas muy relevantes, las meninas, pero marca una historia. Esta se llama Casa de Locos o Manicomio, y representa cómo eran los asilos en ese entonces. Recuerden que no había tratamiento farmacológico, y yo creo que probablemente había muchas personas que intentaban que los pacientes psiquiátricos tuvieran mejorías. Recuerden ustedes, ¿no? De los griegos, los romanos, los egipcios, eh, los de las luces. Pero aquí en este caso probablemente era para sacarlos de la calle, ¿no? Y meterlos en un lugar. Este es un cuadro muy bizarro. Aquí hay una persona como de guerrero. Aquí hay uno también más o menos como peleando. Aquí hay uno como en una disfrazado de algo religioso dando una bendición. Muy bien, y hay muchos desnudos. ¿eh? Pero bueno, este cuadro representa de Goya, y solamente fíjense, la luz entra por este orificio y nada más. ¿Mm? Representa pues lo que eran los asilos, los manicomios de esa época. Bueno, seguimos adelante. Alrededor de 1800, Francia toma el control. Muy bien, la psiquiatría francesa, con muchos
representantes. Uno de ellos, por supuesto, uno de los más importantes, Philippe Pinel. Pinel, quien dice, un momento, yo no puedo seguir viendo aquí tanta gente amarrada. Estas personas son seres humanos que se han enfermado, así que me lo sueltan a todos. Perfecto. Y Philippe Pinel llega y dice, ya va, vamos a liberar. Este cuadro de Robert Fleury en 1795 justamente se llama así, el doctor Philippe Pinel liberando a los enfermos mentales. Bien, este es él. Y aquí están. El primer liberado fue un caballero. Pero bueno, aquí está. Dice, ¿qué pasa? Y hoy en día nosotros también consideramos eso. Ojo, hoy en día se hace la sujeción mecánica en algunos pacientes para protegerlos a ellos y para proteger también a sus familiares o a las personas que estén allí. Pero no se tienen todo el tiempo con esta sujeción mecánica. Muy bien, no como antes que eran encadenados. Recuerden que no había tratamientos farmacológicos. Luego aparecen una serie de tratamientos horribles que son los biológicos, que eran, bueno, meterlos en un barril con agua fría, con hielo, choques eléctricos, no el electrochoque, choques eléctricos, ponerles corriente, choques de insulina, etcétera. Muy bien, para tratar de calmar ese furor de algunos pacientes, que algunos pacientes sentían, porque bueno, las voces les decían que este señor lo iba a atacar, que este señor lo iba a matar, y ellos tenían que defenderse. Perfecto. Entonces, libera a los pacientes de sus cadenas en 1793. Este es el primer hombre liberado por Philippe Pinel. Muy bien, tenía 40 años, Charles Chevignon. Me disculpa, no sé si se pronuncia Chevignon, pero Charles Chevignon. Yo hago como los españoles, lo pronuncio en español, lo leo como se escribe. Retiró 53 cadenas en 4 meses. Esta es una diapositiva que yo tomé directamente de internet, por eso está montado uno encima de otro. Muy bien. ¿En dónde? En los hospitales Salpêtrière, allá en Francia. Muy bien. Así que él libera. Y pasó a la historia Philippe Pinel por esto. Y la psiquiatría francesa toma renombre y durante mucho tiempo muchos psiquiatras franceses hacen sus escritos de insania, de locura. Morel, ¿no? Acuña términos, esquizofrenia, etcétera. Muy bien, fundador de la psiquiatría en Francia, Philippe Pinel, que no se les olvide. Muchos hospitales llevan su nombre a nivel mundial. Y escribe su libro en 1801 sobre la insomnia. Y es precursor de la reglamentación psiquiátrica, pero sobre todo la liberación de los pacientes. Bueno, muy bien. Luego de que los franceses tienen durante mucho tiempo este control maravilloso y siempre con este humanismo, ¿no? Los franceses con su manera muy romántica, ¿no? Con esa humanidad. Luego aparece el romanticismo, que es un movimiento cultural que se origina en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, ya empezando el XIX. El XIX sí está más cerca, ¿verdad? 1800. Y aparece como una reacción revolucionaria contra lo que era la ilustración, que era ¿se acuerdan? El razonamiento, el sentido común. Dicen, un momento, el sentido común está bien. Todo esto estamos hablando de lo que tiene que ver con la salud mental, ¿eh? El sentido común está bien, pero ¿y dónde está esto, los sentimientos? No puede ser solamente así. ¿Dónde está el espíritu? Las creencias de la persona. ¿Mm? Ya Filipinello lo ha mostrado, liberó los esclavos no, perdón, que me estoy emocionando aquí cuando hablo, liberó los pacientes, que al final de cuentas eran tratados como esclavos, ¿no? Liberó los pacientes, muy bien, hay que tratarlos de una manera digna, son seres humanos que se enfermaron y no han tenido la misma fortuna que tuvimos nosotros, de no estar enfermos de la cabeza. Entonces, ellos dicen, ¿dónde está? No es solamente el razonamiento. Así que en el romanticismo, este movimiento dice, vamos al amor, vamos a los sentimientos. Y eso, por supuesto, se refleja en el mundo de la psiquiatría.
Esquirol, Esquirol. Entonces acuñó el término de alucinación e inaugura el primer curso de psiquiatría. Dice, los que quieran ser psiquiatras, aquí está. Vamos a dar el curso de psiquiatría, vamos a hablar de psiquiatría y vamos a empezar a formar psiquiatras. Yo no sé si ustedes, otro eh, psiquiatra de importante renombre en esta época de la que estamos hablando, Charcot, sus, sus tratados sobre histeria. Fíjense que Charcot es uno de los más renombrados en considerar que las enfermedades podían deberse solamente a la parte emocional. Eh, y que una persona, por ejemplo, una persona que es alérgica a una flor, bien, se le enseña una flor de papel que se parece a la otra flor, y la persona comienza a tener síntomas de alergia. Y dice, bueno, ¿y esto por dónde? Ah, porque la persona creyó que era la flor verdadera y comenzó esto. Y habla de la histeria. La histeria también tiene, valga la transformación de la palabra, su gran historia. Todos sabemos que histeria viene de útero y sencillamente lo que se propone es que el útero está en cierta medida fuera de la posición en que debe estar y esto genera alteraciones emocionales en la persona. Ya los egipcios en el tratado creo que es el de Evers que ya le mostré, se habla de fumigación del útero. A través de la vagina se fumigaba el útero para que se acomodara en el lugar que tenía que estar, para que algunas damas, porque se le consideraba que era una enfermedad más de mujeres, aunque por supuesto los hombres también lo sufrían, y los egipcios lo proponen, dicen los hombres también sufren de histeria, eran enfermedades emocionales que estaban muy relacionadas con la vida sexual. Muy bien, entonces, y la vida sexual representada por el útero. Así que bueno, Charcot hace sus primeros trabajos sobre la histeria. Aquí está en una clase. No sé si está aquí mostrando la flor, probablemente esta no es, sino que es una joven que está pues en una de estas, eh, digamos, sintomatología que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando nosotros de la parte emocional. Sigamos adelante, jóvenes. Bueno, muy bien, ya mucho más cerca, ya mucho más cerca. Estamos en el siglo XIX. Bien. Alemania. Alemania y los relacionados con Alemania. Muy bien, toma el control. Y aparecen un grupo también de psiquiatras muy estudiosos, representados entonces ¿por quién? Por Kraepelin. Kraepelin. Perfecto. Y Kraepelin es un estudioso que él dice, él propone, ¿qué hace Kraepelin? No está escrito aquí, se los comento, ¿no? Él propone el término demencia precoz. Él es uno de los primeros que dice, ya va, las enfermedades mentales sí, son vistas como un todo, pero yo veo que hay enfermedades mentales que van más hacia la alegría y la tristeza, y hay otro grupo, y cuando no tienen ese problema son normales, y hay otro grupo que va hacia la razón, hacia la lógica, y ellos sí se van deteriorando, no vuelven a la normalidad, es como una demencia, pero ocurre temprano, así que se llama demencia precoz, que luego evoluciona a esquizofrenia. Entonces, Kraepelin hace muchos de sus observaciones y desde el punto de vista científico. Muy bien, entonces ya fíjense que ya hemos pasado por los egipcios, los griegos, los romanos, el oscurantismo, luego hay un renacer de la psiquiatría en Francia, luego Alemania toma el control, Freud también de estos imperios austriaco-húngaro, alemanes, muy bien. Entonces, ¿qué dice Kraepelin? Hay que acercarse al lecho del enfermo y observarlo. Hay que observarlo. Hay que anotar, hay que mirar la observación del método científico para yo poder describir qué es lo que tiene. Y esa fue una de las observaciones que le agradecemos mucho, fue el inicio
de poder decir, ya va, hay una alteración mental afectiva y hay otra alteración mental hacia la esquizofrenia. Dos que se comportan diferente y hoy en día tienen tratamiento diferente. Y Freud dice, hay que escuchar al enfermo y comprenderlo. Freud ya comienza a hacer sus trabajos sobre el inconsciente y decir que hay una serie de emociones, de pulsiones, de impulsos que están dentro de nosotros y que no somos conscientes de ellos, pero que se manifiestan y que pueden manifestar las enfermedades, que era lo que le pasaba a Charcot cuando estábamos viendo lo de la histeria. ¿Por qué estas personas se enferman de esto? ¿Qué pasa con esa joven que supuestamente su útero se ha movido y presenta estas manifestaciones que a veces se resuelven con la vida sexual? Entonces Freud decía, no, aquí hay algo en su inconsciente, hay que aflorar para que salga. Y comienza con sus asociaciones libres y una serie de estrategias para que la persona pueda reconocer ella misma y cuál es el impulso que tiene allí. Y una vez que lo reconoce, pues el síntoma tiende a desaparecer. Brillantes todos con sus teorías. Freud brillante con sus teorías, Kraepelin brillante, Charcot brillante. Muy bien, sigamos adelante. La psiquiatría en la época moderna, ya llegamos a donde estamos hoy en día. Alcanza su máximo desarrollo en el siglo XX. ¿Con qué? Bueno, fíjense esto. Esto es importantísimo. Nosotros nos parece que no. Las clasificaciones internacionales. Cuando aparecen estas clasificaciones, todavía hay un grupo de psiquiatras un poco mayores que con todo derecho dicen, un momento, yo no es que esté en contra de las clasificaciones internacionales, pero los diagnósticos no se pueden hacer por ahí. Y tienen toda la razón. Pero es que la clasificación internacional no es para hacer diagnóstico. La clasificación internacional en cierta medida es para que usted se entienda con el que está en Japón, con el que está en Chile, con el que está en Nueva York, y hablen de la misma enfermedad. Y tienen que ponerse de acuerdo. Y decir, para que una persona se le coloque el diagnóstico de esquizofrenia, debe de reunir tales características: alucinaciones auditivas, que un retraso en su comportamiento, en su desarrollo intelectual, muy bien, pueden haber delirios, etcétera. Perfecto. Y este es una persona que va a ser catalogado como esquizofrenia aquí y en China. Pero claro, desde el punto de vista estadístico, eso no significa que alguien en su consulta diga, este paciente no cumple con todos estos requisitos, pero mi experiencia clínica considero que este paciente puede presentar una esquizofrenia y yo le voy a dar ese tratamiento, etcétera. Y lo puede tratar y ponga el otro diagnóstico como sea. Pero las clasificaciones internacionales nos han permitido la comunicación con otros colegas sobre un mismo tema. Y luego aparece esto también en la psiquiatría moderna, las diferentes psicoterapias, porque está muy bien lo que Freud plantea. No, sí, el inconsciente, el desarrollo sexual del niño, teorías interesantes y de avanzada en su momento. El hijo siente una atracción por la madre, su padre es el rival, entonces, bueno, se alía con el padre para que el padre no lo mate. Una serie de teorías interesantísimas, y digo avanzadas para su época, pues imagínense ustedes en pleno siglo XIX con estas historias, ¿no? Por eso tuvo muchos detractores. Pero bueno, al final de cuentas era una terapia que valía, pero no le funcionaba a todo el mundo o era muy larga para todo el mundo. Así que aparecen otras terapias. Aparecen Aaron Beck y su teoría cognitiva conductual, su teoría, su tratamiento para la depresión, etcétera. Y aparecen una serie de psicoterapias, ¿no?, sistémicas, la Gestalt, etcétera. Todas ellas con muy buenas con muy buenos protocolos. Así que también, para las diferentes psicoterapias, no hay una sola, hay muchas y todas tienen la función de mejorar al paciente. Y la aparición de la psicofarmacología, estos medicamentos que en los años 50 aparecen casi por casualidad, que eran antialérgicos, eran para otras dolencias y comienzan a funcionar para aplacar a los pacientes y para quitar estas alucinaciones y estas ideas delirantes. Y de ahí en adelante se desarrolla una gran avanzada de los psicofármacos. Bien, entonces todo esto
en la psiquiatría del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y seguimos pues igual, adelante. Hoy en día pues se estudian los genomas o esto, pero eso va a llevar su tiempo. Muy bien, adelante. Así que la locura de un principio, la locura de un principio, recuerdan ustedes, esta primera imagen que coloqué de una señorita en un cuarto de aislamiento o de meditación, como le dicen en algunos lugares, pasa a lo que se conoce como medicina mental. Rell decía medicina mental, pero la medicina mental debería tener una especialidad como tal. Y posteriormente, sí, posteriormente en diferentes países comienzan los cursos y en diferentes países, pues todos tienen su padre de la psiquiatría, su padre de la psiquiatría, que es la que conocemos hoy, la especialidad que trata, por supuesto, las enfermedades mentales. Pero orgánico tenemos que tenerlo presente y el espiritual. Y los que no van a ser psiquiatras también, también. Recuerden lo que decían los griegos, lo que decían los romanos, los egipcios. Hay que tratar el cuerpo, pero no descuidar el alma. Bueno, esta clase ya la hemos terminado, pero yo quería comentarles algo que es muy relevante para todos nosotros. ¿Acaso los pacientes con enfermedades mentales tienen derechos? ¿Y esos derechos se respetan? Claro que sí. Ustedes lo consiguen en cualquier página de internet, los derechos de los pacientes con enfermedades mentales y son muy amplios, ¿no? Pero vamos a mirar algunos. Por ejemplo, tiene derecho a ser tratado con dignidad y como ser humano. Y aquí voy. Aquí voy con todo lo que les he dicho en la clase, en las clases anteriores. Estoy hablando de Venezuela, pero probablemente esto sucede en muchos países latinoamericanos y no sé si en otros, ¿no? En Europa, en Asia, etcétera. Eso no nos compete, no conozco esa cultura de allá en cuanto a la psiquiatría, pero como nosotros sabemos, en Latinoamérica es muy parecida. Desde un mismo comienzo, ¿no? Yo no voy a ver ese, porque yo lo he escuchado en alumnos que fueron médicos, que fueron alumnos míos, ¿no? Ah, doctor, llegó, bueno, ya está, porque yo ese tipo de paciente no lo veo, yo no veo locos. Así me lo han dicho. Y yo, caramba, como que ese joven no fue a mi clase, no fue a mi clase. ¿Mm? El derecho a ser tratado con dignidad como ser humano. Nada de decir esto es un PTT. Si alguien está viendo la clase fuera de Venezuela, el PTT se dice en Venezuela como algo así como un patatú, que es algo así como una reacción histérica, un teatro que está haciendo el paciente. O yo también lo viví cuando hice el año rural en 1990. Las enfermeras se jactaban de tener una solución salina en la nevera o una dipirona en la nevera para que cuando llegara un paciente con algún síntoma de ansiedad, de histriónico, se le colocaba. Muy bien, es decir, había que hacerle dolor, había que sacarle el demonio con tortura. Muy bien, como hacían Kramer y Spencer, ¿no? Entonces, esto no es así. Hay diferentes estrategias y técnicas. Si usted no lo sabe, pregunte, llame, pregunte, lea cómo se tratan este tipo de alteraciones. Muy bien. Entonces, el derecho a ser tratado con dignidad y como ser humano. Las demás las pueden leer sin ningún problema. Bueno, muy bien. Y este es otro tema interesante, el derecho a trabajar y el derecho a la educación. Aquí no se entiende bien, lo voy a leer completo, el derecho a trabajar o a negarse a trabajar y el derecho a recibir compensación justa de acuerdo a una escala de pago comparado a los salarios, muy bien, por cualquier trabajo realizado mientras estaba hospitalizado o cuando no está hospitalizado. Fíjense, hoy en día, y siempre lo digo, me llegan personas que me dicen, vengo por una constancia de salud mental. ¿Y eso por qué? Es que voy a trabajar en una zapatería. Y el empleado me dijo, el jefe de allí, que necesitaba un certificado de salud mental. Pero ¿y por qué? Si usted tiene derecho a trabajar, derecho a la educación. Cuénteme una cosa. Y usted no. Yo vengo porque en la universidad donde me voy a matricular para estudiar administración, me están pidiendo certificado de salud mental.
Pero, ¿y es que acaso si usted sufre de depresión o si usted sufre de esquizofrenia pero está con tratamiento, si usted sufre de un trastorno bipolar y está con tratamiento, usted no tiene derecho a estudiar? Muy bien, ¿qué pasa? Otra cosa es que usted se vaya al ejército. Otra cosa es que usted sea piloto de avión. Otra cosa es que usted maneje armas. Pero para eso las empresas de ellos tienen su personal para hacer estos chequeos. Pero que usted vaya a estudiar. Por ejemplo, a los estudiantes de medicina se les hace digamos, un examen psicológico para estudiar psiquiatría. Lo más interesante de esto es que alguien que ya estudió medicina, que se graduó, que hizo el año rural, muy bien, que hizo el año rural, que hizo un año de internado en medicina interna, para hacer un posgrado de psiquiatría se le exige un certificado de salud mental. Un certificado de salud mental que cualquiera puede pasar si tiene un toque de inteligencia. Muy bien. Y si alguien tiene un problema de trastorno bipolar y está eutímico, lo pasa sin ningún problema. Muy bien. Así que, ¿dónde está el derecho a la educación y el derecho a trabajar? Y esto también, el derecho a vestir su propia ropa. Ojo, estos son derechos que se proponen, esto no es ley. Yo solamente estoy comentando lo que algunas instituciones hacen, pero no significa que sea ilegal lo que ellos hacen. Muy bien, solo que si nosotros somos psiquiatras, si yo soy psiquiatra y estoy de acuerdo con Philip Pinel, ¿cómo voy a empezar a pedir estas cosas para, digamos, situaciones tan trascendentales? Si él puede estudiar, estudiará, y si no puede estudiar, pues se saldrá de allí. Nosotros hemos tenido estudiantes de medicina que desafortunadamente, cuando van avanzadas en su carrera, la enfermedad debuta y no pueden seguir estudiando, pero bueno, llegaron hasta donde pudieron. Muy bien. El derecho 22, el derecho a vestir su propia ropa, a tener efectos personales y dónde guardarlos. Hay instituciones donde se colocan pijamas, a los pacientes se les coloca un uniforme. Eh, su propuesta, su teoría es que allí también hay personas con adicciones y que, bueno, la idea es bajarlos a ellos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es un pensamiento como muy comunista, muy socialista. Es decir, el que está arriba vamos a bajarlo. Es decir, si una persona con trastorno farmacodependiente, él considera que es una élite, que no es como los demás pacientes, con el uniforme lo bajas. Ajá, pero ¿y el que está abajo no lo subes? Por eso le digo, es un pensamiento como muy comunista. El que tiene mucho dinero y productividad, para abajo, y no al revés, ¿no? Vamos a subir el que está abajo. Pero bueno, el hecho es que esos son los derechos propuestos. La institución tiene su propio protocolo y, bueno, y ellos consideran y dicen, me parece que esto es mejor así, pero solamente quería comentarles que son los derechos. Ahora quiero dejar también unos minutos esta parte. La ley del ejercicio de la medicina en Venezuela, pero esto es universal. Esto es universal. Muy bien. Del secreto médico. Artículo 46 en Venezuela. Todo aquello que llegare a conocimiento del médico con motivo o en razón de su ejercicio no podrá darse a conocer y constituye el secreto médico. Todo esto que llegare a conocimiento del médico o que el médico haga es un acto médico. Muy bien, vamos a incluir eso aquí, acto médico. Acto médico es todo lo que el médico haga y todo lo que llegue a su conocimiento. Muy bien, a razón de su ejercicio. El secreto médico es inviolable y el profesional está en obligación de guardarlo. Inviolable. Igual obligación tienen los estudiantes de medicina. Y me imagino que para enfermería y para todas las ramas de la salud, su código de ley dirá que también tienen que guardar esos secretos. ¿Y por qué voy aquí? ¿Por qué voy aquí? Porque hoy en día, ¿m? Bueno, esto es cuando se puede, digamos, revelar, ¿no? Bueno, primero cuando lo manda la ley, cuando una vida está en peligro, etcétera, ustedes lo pueden leer allí. Muy bien, perfecto. Cuando hay que denunciar la enfermedad porque es obligatoria, lepra, etcétera.
Muy bien. Cuando hay que salvar la vida o el honor de las personas, o cuando se condena a un inocente y alguien le reveló que el culpable no es él, sino que es otro. Muy bien. Entonces, todo esto lo veremos. Pero hoy en día, eh, para ser médico se necesita tener mucha responsabilidad y para ser psiquiatra también. Porque en psiquiatría las personas le van a contar a usted, le van a contar intimidades y usted no puede estar revelándola. Mire, hay un paciente, yo lo cuento siempre, hay un paciente que llegó a mi consulta y me dijo, doctor, yo vengo a su consulta porque resulta ser que yo estaba yendo donde otra persona, otro psiquiatra o psiquiatra, hombre o mujer. Estaba yendo allí y resulta ser que mi hijo se encontró con un amigo que es familiar de ese psiquiatra. Bien, y le contó en una fiesta todo mi caso. Ah, sí, tu mamá es la que tiene tal cosa. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Ah, porque, qué sé yo, mi familiar me lo contó, que está viendo a tu mamá. Imagínense eso. Entonces, es importante en psiquiatría el secreto médico. Y vengo a su consulta porque yo no he escuchado a nadie, y de eso sí me jacto, jóvenes. Lo que queda en mi consulta es secreto. Ni mi esposa ni mis familiares saben nada. Yo he visto, una vez fui a ver un paciente hospitalizado y me encontré con la hija de una amiga de mi mamá, ahí hospitalizada. Mi madre se enteró de eso. Jamás, jamás. Muy bien, entonces, tenemos que tener esta convicción. Estoy hablando de psiquiatría, pero esto es en el secreto médico. Nosotros no somos chismosos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, en las redes sociales aparecen una serie de actos médicos, muy bien, médicos mostrando, ay, gran espectáculo, el circo, bien, estoy sacando un ascaris aquí por una endoscopia, o estoy sacando algo que alguien se introdujo en el recto y entonces tuvimos que sacarlo. Ah, mire, ¿qué es eso? Estos son actos médicos. Si a usted le gusta toda esa espectacularidad y ese circo, no sea médico. No sé qué puede ser. Artista. Artista. Muy bien. Entonces, eh, bueno, aquí siguen, digamos, cómo se comparte, muy bien, el secreto médico, ¿no? Y aún después de la muerte del enfermo. Aún después de la muerte del enfermo no se deben decir lo que el paciente tenía. Muy bien. Bueno, aquí está, lo que les estaba hablando. ¡Ay, muy bonito! Estamos aquí en una cirugía, bien, aquí, ay, sonríe que estamos operando al paciente. Muy bien, esto es un acto médico, esto no es un circo. Esto no es para estar tomándose fotos y llevándoselas a su casa. Mm. Aquí tenemos esta otra. Miren, fui a hacer una guardia, una señora estaba agonizando y selfie. Pero esto, ¿qué patología puede tener una persona así? ¿Se diferencia acaso de lo que ya hemos estado viendo en esta clase? ¿Se diferencia de los inquisidores? ¿Está por encima mi teatralidad, mi histeria, ¿no? Como decía Charcot, muy bien, o el trastorno de personalidad histriónico, muy bien. Aquí, otro acto médico, pero bueno, pero yo tomo esto, aquí está. Hay un parto, atienda, sonrían. O lo que es aún peor, aquí están, muy bien. Y esto es sacado de esto. O especialistas, miren dónde ponen al bebé que nació. ¿Ah? Y si ese bebé se cae, ¿y ese bebé acaso está cubierto con lo que debe cubrirse? Y si este médico tiene aquí alguna bacteria, qué sé yo, lo que sea. Pero sencillamente el hecho de que ya va, esto no es un teatro. Y yo siempre lo digo, yo puedo parecer antiguo, y yo no soy tan viejo, jóvenes. Y yo soy una persona, a mí me gusta el heavy metal, yo soy rockero, muy bien. Yo no soy anticuado, pero las cosas como tienen que ser. Para eso están estudiando ustedes medicina. Así que les agradezco. No, sería para mí una gran decepción enterarme de que uno de mis alumnos que vino a mi clase está publicando estas fotos. Bueno, un desagrado, no estoy diciendo, ay, estoy decepcionado. No, no, cada quien, pero por favor respeten a los demás. ¿A ustedes no les gustaría que fotografías de su familia
o suyas estuvieran dando vueltas por allí. Perfecto. Entonces, esto no debe hacerse. Bueno, jóvenes, hemos estado hoy compartiendo una clase muy interesante, un breve paseo por el mundo de la psiquiatría. Entonces, en resumen y en conclusión, en un principio el ser primitivo daba explicaciones de los dioses, los demonios, el dios Sol, a las enfermedades mentales. Luego aparecen evidencia de que los egipcios ya decían esto de demonios nada. Otra cultura como los griegos decían tampoco. Es más, proponen que los tratamientos de las enfermedades mentales y las enfermedades físicas sean también en spa. Luego los romanos invaden Grecia y toman también esta cultura y dicen, sí, claro que sí, muy bien, spa. Luego viene el oscurantismo y la información entonces dice, no, 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 ustedes no van a compartir ninguna información, la tengo yo y Dios me dice a mí lo que tengo que hacer y todos ustedes son unos infieles, así que las enfermedades mentales son demonios que se le meten a ustedes. Aparece el martillo de las brujas o el Maleus Maleficarum con una serie de torturas de gente perversa, de gente sociópata, bien, que se encarga de matar y torturar a los demás. Luego por fin eso se va y aparece la ilustración, las luces, la razón, el sentido común. Y nuevamente los demonios son, digamos, rechazados a través de la razón, pero por ahí quedan todavía. Luego aparecen los franceses, ¿no? O el romanticismo, y dicen, ya va, no es solamente la razón, también son los sentimientos. Aparece Philippe Pinel y dice, al paciente hay que tratarlo con dignidad, así que por favor me lo liberan de esas cadenas. Luego viene una psiquiatría un tanto más moderna, los alemanes toman el control, se ponen muy estudiosos, dentro de esos Kraepelin, muy bien, y Freud, y posteriormente pues llegamos a la psiquiatría moderna que hoy manejamos con las clasificaciones, las psicoterapias y la farmacoterapia. Y luego yo les di un apéndice más aquí de los derechos de los pacientes mentales, que no son leyes, son derechos, donde, bueno, ellos tienen derecho a trabajar, a estudiar, a vestirse con su propia ropa. Y por último, el secreto profesional, donde yo considero que un acto médico, esta es una opinión personal, pero yo creo que tengo la razón dentro de la ilustración, ¿verdad? Donde se dice, un momentico, por favor, nada de estarse tomando fotos con pacientes de ningún tipo, ni pacientes psiquiátricos, ni pacientes, eso no es para estarlo exhibiendo, esto es un acto médico, un acto de responsabilidad y tenemos que no nos dejemos llevar por este histrionismo, ¿no? De querer mostrarse, que a nadie de verdad le importa su vida y al que le importa su vida es otro enfermo también, ¿no? Porque ¿a quién le va a importar lo que usted hace? Pues a nadie, a sus seres queridos, compártalo con sus seres queridos. Muy bien, y así llegamos al final de esta clase, espero que haya sido entretenida y les espero en la siguiente. Un abrazo jóvenes y espero que estén bien. Hasta luego.